Hola y bienvenido al curso de Exégesis y Hermenéutica, parte 2. Esta es la primera lección de la serie sobre cómo interpretar la Biblia. Bueno, es con mucho gozo que podamos continuar nuestro estudio de las Sagradas Escrituras. Y en esta lección quiero presentar nueva información y también repasar un poquito de lo que hemos cubierto en el curso anterior. Entonces, para comenzar, un bosquejo a dónde vamos en esta clase. Primeramente, vamos a ver un poco de información introductoria. Después te voy a dar un breve repaso del método que hemos estudiado. También voy a introducir los pasos 3 y 4 del método que estamos usando. Y finalmente voy a dar poquito más de información sobre 3 términos cruciales en esta segunda parte. Bueno, también vamos a finalizar nuestro tiempo juntos mirando un ejemplo de todo el proceso usando un pasaje bastante conocido, Filipenses 4, versículo 13. Pero para comenzar, necesito explicar unos detalles sobre el curso. Entonces, si no has hecho, puedes conseguir una copia del extracto en la página web del curso. Entonces, consulta ese documento, puedes descargar una copia y después podemos continuar. Muy bien. En el extracto vas a ver lo siguiente. Hay información sobre el instituto y también unas citas bíblicas, pero quiero aprovechar nuestro tiempo para hablar de unos detalles. Primeramente, los textos sugeridos. Realmente, el texto principal que vamos a estar usando es por Duvall y Hays, llamado Hermenéutica, entendiendo la palabra de Dios. La versión de Duvall y Hays, Expedición, es la misma información, pero en una forma más breve. Entonces, puedes conseguir una copia de este libro, Hermenéutica, por medio de Amazon. También en muchas librerías cristianas van a tener este libro. Entonces, lo recomiendo mucho porque vamos a estar usando la idea básica que está dentro de su libro. Obviamente, estoy incluyendo mucha otra información sacada de otras fuentes, pero eso servirá como la base. Y si tienes una copia de ese libro, puedes profundizar lo que estamos compartiendo en clase. ¿Okay? Muy bien. Los objetivos del curso, otra vez, estamos simplemente continuando con lo que estudiamos en el curso anterior. Vamos a aprender cómo utilizar los métodos buenos para aplicar el texto bíblico. También cuál es la diferencia entre significado y aplicación. También vamos a entender con más profundidad las 4 partes del proceso de interpretación por medio de practicar con diferentes géneros de literatura. Vamos a explicar eso en un momento. También vamos a hablar otra vez del reporte exegético y cómo entender mejor el rol del silencio y también la cultura dentro del proceso interpretativo. Unas metas que yo tengo que son intangibles es simplemente que amas a Dios. Yo quiero que ese curso sea de bendición para tu vida espiritual y que te cause de ser un discípulo más fiel, más dedicado. Entonces, mi deseo para todos nosotros es que amemos más a Dios al fin que amamos en este momento, por medio de lo que vamos a estudiar. Bueno, el plan del curso, en pocas palabras, es que vamos a dividirlo en 2 secciones. En esta primera sección vamos a ver una introducción al método y realmente vamos a enfocar en la parte de la hermenéutica, es decir, en la aplicación o la interpretación. Entonces vamos a ver varias lecciones sobre cómo aplicamos lo que vemos y lo que estudiamos en el texto sagrado. Voy a explicar un poquito sobre las barandas y también, como tengo aquí, varios otros elementos importantes en el proceso de la aplicación del pasaje bíblico. Por la segunda parte de este curso, vamos a mirar a diferentes géneros literarios, porque cada género tiene sus propios retos y no se puede interpretar poesía igual como interpretamos narrativo. Y por eso hay que aprender cómo se hace la interpretación de cada género. Y vamos a estar aplicando
el método básico y con diferentes géneros. Muy bien. Tareas, exámenes. Vamos a ver que van a tener tarea casi siempre. Después de cada lección hay que cumplir con una tarea para practicar usando los métodos que estamos compartiendo en clase. La tarea principal que vas a hacer es un reporte exegético, algo muy parecido de lo que has hecho en el curso anterior. En esta ocasión vas a usar el mismo proceso, pero vas a estudiar primero de Timoteo capítulo 4, versículos 11 al 16. Y cuando haces las lecturas sucesivas, para completar, hay que hacer eso también sobre el libro de primero de Timoteo. Tal como que hiciste para estudiar Efesios en el curso anterior, vas a estar haciendo lo mismo con Timoteo. Y vas a ver que hay concordancia entre los dos porque Timoteo estuvo en Éfeso, entonces hay cosas que tienen en común. Otra vez puedes ver los requisitos aquí en el extracto y también yo puedo mostrarte rápidamente, hay un modelo de reporte exegético disponible en línea también en la página del curso en que explico lo que hay que hacer. Entonces vas a ver que necesito página de título, introducción. También, principalmente, el corazón de esta tarea es el comentario o el estudio en esta sección C. La única diferencia que vas a ver con el reporte del curso anterior es que ahora también debes incluir bastante sobre ideas de cómo aplicar el principio teológico que encuentras en el pasaje para la vida, para la iglesia actual. Eso va a ser otro elemento introducido durante el proceso de estudiar en este estudio, en este curso. Okay? También hay que incluir la bibliografía, como siempre, mostrando lo que son las fuentes usadas. Y si quieres, puedes ver en el resto de ese documento sobre cómo hacer las diferentes partes del reporte exegético. Okay? Muy bien. Número 3 y 4, vamos a ver 2 exámenes en este curso. El examen de medio curso y el examen final. Cada uno va a cubrir la información anterior bastante claro y hay más información dentro de los videos relacionados. Muy bien, en cuanto a la evaluación, como siempre, pueden ver lo que cuenta cada cosa y puedes investigar más si quisieras. Bueno, regresando a nuestro PowerPoint, quiero continuar con nuestro estudio hoy y realmente darte un repaso breve sobre lo que hemos cubierto en el primer curso Exégesis y Hermenéutica, parte 1 o Exegerum 1. Básicamente lo que está en esta lámina es un resumen de todo que cubrimos en el curso anterior. Y obviamente, si te sientes débil en una cierta área, recomiendo que repasa el video relacionado, sea sobre el contexto o tal vez qué significa leer cuidadosamente, etc. Y realmente, si estás iniciando con este curso, recomiendo profundamente que tomas también tiempo para revisar el curso anterior, porque mucho que voy a estar compartiendo en este curso depende de un conocimiento del curso anterior. Si necesitas repasar eso, lo recomiendo, puedes consultar los videos del otro curso. Bueno, realmente quiero pasar nuestra lección hoy introduciendo y presentando los pasos 3 y 4 del método básico, ¿ok? Bueno, si recuerdas, en el curso anterior hablamos de la exégesis principalmente, la investigación de un texto sagrado. Y eso consiste de los primeros 2 pasos de 4, ¿verdad? Comprender el texto en su contexto original y también medir la anchura del río que hay que cruzar. Esos 2 primeros pasos realmente es lo que es la exégesis. Lo que vamos a estar mirando en este segundo curso es la parte de la hermenéutica, es decir, la aplicación o la interpretación de los pasajes. 1 y 2, estamos enfocados en el significado original a los oyentes originales. Y en pasos 3 y 4, la hermenéutica, vamos a ver cómo estos principios aplican a nuestras vidas
para que podamos agradar a Dios tal como los oyentes originales. Y nuestro tiempo junto, que vamos a estar pasando en este curso, vamos a enfocar en pasos 3 y 4. Y en esta lección quiero darte lo que es el contenido básico de los últimos 2 pasos. Y vamos a estar investigando sobre las próximas lecciones retos que tienen que ver con la aplicación. Pero quería presentarte ahora todo el método para que tengas para el estudio más avanzado sobre el reporte exegético y las otras tareas que hay que hacer eventualmente. Bueno, en esta parte quiero darte unos términos muy importantes sobre pasos 3 y 4. Y antes de darte los datos específicos sobre cómo aplicamos, yo creo que necesitamos cubrir y explicar qué es el significado y cuál es el principio teológico y cómo se define la aplicación, porque no son iguales, son diferentes. Y hoy en día se escucha que gente frecuentemente se mezclan la aplicación con el significado o viceversa. Y quiero ser claro con el vocabulario que yo voy a usar durante ese curso. Entonces, para hacer eso, vamos a definir los 3 términos rápidamente antes de continuar. Bueno, el significado y la aplicación son diferentes. Hay que reconocer esa realidad. El significado es aquello que el autor quiso comunicar a la audiencia original. Okay, entonces cuando hablamos del significado, hay que reconocer que estamos hablando de lo que significó a los oyentes originales. So, la audiencia, como los de Éfeso, por ejemplo, etcétera. Cuando estamos interpretando, usamos el término significado para hablar del pasado. Entonces, el significado es atado al texto y refleja la intención del autor. Tiene que ver con lo que él está enseñando a la audiencia original. También se describe el significado por la exégesis. Entonces, eso es lo que hemos descubierto en el curso anterior. Es el significado básico. ¿Qué quiso decir Pablo a los filipenses? Y eso es el significado de un pasaje. Y por ser atado al texto, los oyentes originales, cuando resumes el significado, es útil usar verbos del tiempo pasado, porque estamos hablando de lo que Pablo o otros autores dijo a otras personas. Entonces, vamos a usar palabras o verbos del tiempo pasado para describir el significado, porque tiene que ver con ellos, tiene que ver con los oyentes originales, los destinatarios originales. Y después vamos a hablar cómo aplicamos otros conceptos a nuestras vidas. ¿Ok? El segundo término es el principio teológico. El principio teológico es un principio derivado del texto, ¿okay? Y basado en el significado, que se puede aplicar a situaciones equivalentes actualmente. Entonces, ese punto es absolutamente clave. El principio teológico es la puente entre el texto original y nuestras vidas y la aplicación. Eso sirve como el puente. El principio teológico es un principio, puede ser una idea, creencia, doctrina, mandato, etc. Podemos decir que es el punto de un pasaje, ¿okay? En otras palabras. Y ese punto o ese principio es derivado del significado, obviamente, que hemos descubierto por investigar, pero es algo que se traspasa el contexto original y que puede aplicar en la actualidad. Bueno, otra vez, es un principio, lo cual incluye ideas, creencias, doctrinas, mandatos, afirmaciones, etc. También es derivado del texto, ¿okay? Y basado en el significado, ¿okay? Eso es crucial, porque no podemos inventar el principio teológico, sino hay que descubrir cuál es el principio basado en la exégesis. Vamos a investigar el significado original y ese significado vamos a modificar poquito para que se aplique más allá del contexto original. Pero tiene que ser atado a ese principio original. El
significado original a los oyentes originales. También hay que aplicar este principio a situaciones equivalentes. ¿Okay? Hay que buscar y descubrir circunstancias realmente comparables entre los oyentes originales y nuestras vidas actuales, porque a veces no corresponde realmente las circunstancias. Y por esa razón tienes que estar alertos a esa diferencia y no aplicar pasajes o principios teológicos a circunstancias distintas. Eso va a ser crucial también en el proceso de investigar sobre el principio teológico, es ver principios o situaciones, mejor dicho, equivalentes. Eso va a ser importantísimo en cuanto a la aplicación. ¿Ok? Hablando de este término final, la aplicación, ¿ok? Es la manera que ponemos en práctica el principio teológico, lo cual es determinado por el significado. ¿Cómo puede ver? Son enredados los tres. El significado es lo que dijo el autor a la audiencia original y tomamos ese significado para crear o descubrir, podemos decir mejor, el principio teológico. Y basado en ese principio teológico que está bíblico, podemos aplicar ese concepto en nuestras vidas diarias. ¿Ok? Es importante. La aplicación es determinada por el lector. ¿Ok? Vamos a ver que nosotros, como estudiantes, aplicamos principios y también que puede variar entre cristianos la forma de poner en práctica este principio teológico. También la aplicación es limitada por el principio teológico. Otra vez, está todo atado al significado y el significado es la base de todo. Por esa razón pasamos un curso entero hablando de cómo llegar al significado original, usando todas las técnicas, las herramientas para investigar profundamente el pasaje. ¿Ok? Muy bien. Entonces, quiero darte un par de ejemplos para que puedas comprender mejor los tres términos en más profundidad. Entonces, si puedes, por favor, leer Efesios 1:3 y ver si tú puedes llegar a una conclusión sobre el significado, el principio teológico y después cómo aplicamos el principio. ¿Ok? Cuando has hecho eso, por favor, continúa con el video. Ok, muy bien. Debes haber ya leído el pasaje y contestado las tres preguntas. Entonces, ¿cuál es el significado? Ok, puede variar un poquito, pero algo así. Los santos creyentes que recibieron la carta originalmente y el autor fueron bendecidos con toda bendición espiritual, y las cuales bendiciones son explicadas en los versículos siguientes, si sigues con el contexto. Pero el significado, otra vez, es atado al texto original, que los santos, los oyentes originales y el autor fueron bendecidos con toda bendición espiritual, porque es lo que dijo Pablo a los de Éfeso. ¿Ok? El principio teológico. Usamos ese significado, pero lo modificamos para que sea aplicable más allá del contexto original, usando límites que vamos a estudiar más adelante. Pero santos y creyentes en general son bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Entonces, no solamente los santos en Éfeso, sino santos o cristianos, creyentes en cualquier ciudad, en cualquier época, son bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Bueno, ¿cómo aplicamos ese principio teológico? Bueno, aceptar que es verdad primeramente en el corazón. Tal vez vamos a regocijarnos o alabar a Dios. Eso sería la reacción de esa creencia, ese concepto. Vamos a poner en práctica el principio teológico. Ok, otro ejemplo, Efesios 6:5. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Igualmente, toma un momento para leer el pasaje y llegar a unas conclusiones en tus apuntes de cuál es el significado, principio teológico y la aplicación. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuál es el significado? Esclavos tenían que obedecer sus amos con temor, sencillez
de corazón como a Cristo. Eso es otra vez, atado a los esclavos. Tú y yo probablemente no somos esclavos. Entonces, aplica ese pasaje a nosotros. Y eso es lo que vamos a investigar durante este curso. Cómo usamos pasajes que no aplican directamente a nuestras vidas. Y vamos a descubrir que hay un principio teológico dentro del pasaje. Es el punto del pasaje. Individuos bajo la autoridad de otros deben, otra vez en tiempo presente, reconocer su autoridad y tratarlos con respeto o respetuosamente. ¿Y cómo aplicamos el principio? Bueno, tal vez cuando estamos en trabajo, con nuestro jefe o con el gobierno. Y eso es algo aplicable en nuestras vidas hoy en día. Eso es otra vez el concepto en práctica. Una vez más, para que veas si captes bien el concepto. Mateo 6, 16 y 17. Y voy a compartir eso en mi presentación de Logos. Y puedes leer aquí en Reina Valera de 1960 y la actualizada en ese lado. Pero léelo, por favor, y después otra vez trata de concluir cuál es el principio, pues el significado, el principio teológico y también la aplicación. Ok, interesante, ¿no? Es un poco diferente. Voy a regresar a mi presentación. El significado es bastante fácil de ver. Cuando los discípulos ayunaran, no debían de mudar el rostro, sino ungir sus cabezas y lavarlos sus rostros para no atraer atención. Ese fue el problema, de tratar de buscar atención cuando están siendo religiosos, esencialmente. Y Jesús está regañando a los fariseos por hacer eso. Y digo, hey, mis discípulos no van a seguir el modelo fariseo. Entonces, ¿cuál es el principio teológico? ¿Okay? Creyentes, o podemos llamarlos seguidores de Cristo, no deben hacer visible el hecho de que están ayunando por la forma de vestirse o prepararse. Eso sería el principio teológico. Y estamos quitando ciertos elementos, ¿verdad? Para que sea aplicable más allá del contexto original. Entonces, no es necesario literalmente ungir la cabeza, sino haz lo que haces normalmente para prepararte para el día. Ok, si yo, por ejemplo, utilizo aceite en mi cabeza, eso va a atraer atención, francamente. Y eso es exactamente el opuesto del propósito. Entonces hay que otra vez considerar el contexto original y actualizarlo basado en otros factores que vamos a investigar durante el transcurso de este curso. Entonces, ¿cómo aplicamos este versículo? Bueno, vamos a peinarnos, pintarnos, se aplica, vestirnos en ropa normal, etc. Cuando ayunamos. Con el propósito que ayunamos, pero que no sea visible y no atrae atención. ¿Ok? Entonces, ahora creo que puedes ver más o menos cómo fluye las tres partes. ¿Ok? Para finalizar otra vez los tres términos, vas a ver en el significado está dentro del paso número 1, la audiencia bíblica. El principio teológico está el puente y finalmente la aplicación es para nuestras vidas, poniendo en práctica este principio teológico que hemos descubierto usando el significado. ¿Ok? Y eso sirve como la base de a dónde vamos por el resto de este curso. Muy bien. Seguiremos adelante. Bueno, ya hemos cubierto en el primer curso, otra vez, paso número 1, y hemos hablado sobre la importancia de entender el contexto en su y comprender el texto en su contexto original. Ya hemos hablado mucho de eso, voy a seguir adelante. También el paso número 2 ya hemos cubierto en el primer curso sobre medir la anchura del río. Hay que ver las diferencias entre la audiencia original y con nosotros. Pero ahora vamos al paso número 3, ¿ok? Y eso vamos a usar los términos que hemos investigado en esta lección en más detalle. Muy bien. Primeramente, el propósito de paso 3, cuando estamos cruzando el puente de principios, es descubrir cuál es el principio teológico del pasaje, ¿ok? Otra vez, esencialmente estamos buscando cuál es el punto de un versículo.
si sea un pasaje o si sea un versículo individual. ¿Qué está diciéndonos? ¿Cuál es el punto del versículo? Por ejemplo, cuando haces las lecturas sucesivas de un libro y como parte de ese ejercicio vas a descubrir afirmaciones, mandamientos, promesas, advertencias y también ejemplos. Y eso puede funcionar como el principio teológico. Tal como hemos visto en Efesios capítulo 1, versículo 3, la afirmación que somos bendecidos en los cielos es un principio teológico. También mandamientos, como este de Efesios capítulo 6 con los esclavos. Cualquier afirmación, mandamiento, etcétera, que hemos investigado, se aplica más allá del contexto original. Y eso es el principio teológico que estamos buscando. Cuando vamos a estudiar más sobre otros géneros como narrativos, aún narrativos del Antiguo Testamento, las historias largas, a veces no se puede descubrir un principio teológico en cada versículo, ¿ok? Hay que pensar que cuando estamos leyendo pasajes más largos, hay que tomar en cuenta que tal vez hay un solo principio teológico por un capítulo o una historia muy larga o una parábola, por ejemplo. Y en tales casos hay que disciplinarnos de no buscar principios teológicos con cada cosita pequeña, porque eso no es el propósito. Hay que ver en el contexto. Y vamos a hablar más de ese punto más adelante. También a veces cuando estamos haciendo investigaciones más profundas de un pasaje, leyendo, vamos a ver otros principios que están ahí en el texto, cuál es el punto que el autor está tratando de relatar a su audiencia en el significado y podemos utilizar ese significado como un principio teológico. ¿Ok? También, para repetir, yo sé que hemos tocado eso varias veces, pero hay que reconocer que el principio teológico se establece en el significado. No se inventa, no se descubre por lo que yo quiero, sino que hay que atar este principio al significado original. Y esencialmente estamos simplemente modificando un poquito el significado original para hacerlo aplicable más allá del contexto original. No estamos creando un concepto nuevo, sino usando el significado para que podamos realmente aplicar lo que la Biblia dice. Y eso es absolutamente crucial. Ok, también vamos a hablar de esa pregunta. Compartimos los elementos clave, ¿ok? Estoy introduciendo otra palabra. Elementos claves. Esas son las cosas y circunstancias, situaciones que tenemos en común con la audiencia original. Otra vez, son las circunstancias, las cosas, las situaciones que tenemos en común con la audiencia original. Eso es donde evaluamos si estamos realmente en circunstancias comparables o equivalentes. Entonces, hay que evaluar eso en profundidad porque vamos a ver que a veces no son aplicables circunstancias, simplemente porque realmente no son dos circunstancias comparables entre lo que está ocurriendo en el primer siglo y lo que está pasando actualmente. So, hay que tomar eso en cuenta. Y durante el transcurso de este semestre o este curso, vamos a ver más sobre eso. Voy a darte unas sugerencias entre lo que lo que yo llamo las barandas, que vamos a ver en las próximas lecciones. ¿Okay? Pero la clave es que hay que ver cuáles son los elementos clave. Y voy a explicar eso también más adelante en el ejemplo. Después de llegar a esos puntos, vamos a consultar otros pasajes bíblicos para averiguar que el principio no contradice otros pasajes, que tenemos que armonizar pasajes en la Biblia. Por ejemplo, si yo llego a una conclusión sobre un principio teológico, pero yo empiezo a investigar en otras partes de la Biblia y yo noto que hay un choque, yo tengo que evaluar mi principio teológico. Y eso, por ejemplo, Mateo 7:7 habla de la oración, que el que toca se abre y el que pide recibe. Entonces, es siempre correcto que cuando yo pido, Dios me da.
Eso simplemente no es siempre el caso. Si leemos otras porciones de las Escrituras, vamos a ver que hay otros factores involucrados. Santiago 4:3, por ejemplo, que a veces se pide con malas intenciones. Y eso puede limitar el deseo de Dios para regalarnos cosas basado en la oración. Y hay otros factores también, eso nomás sirve como ejemplo. Hay que comparar y armonizar todas las Escrituras para llegar a un principio teológico saludable. Y si llegas a ese punto, a veces hay que evaluar otra vez tu principio teológico para ver si hay que ajustarlo un poquito para que tengas algo realmente correcto. Al fin de este paso vas a poder escribir el principio teológico, o a veces hay más que uno, principios teológicos, en una o dos frases, utilizando verbos de tiempo presente, porque ahora vamos a estar aplicando el principio a nuestras vidas. Y eso concluye el tercer paso. Y ahora tenemos un principio que es aplicable en nuestras iglesias, en mi vida, etc. Y eso nos permite entrar en el paso número 4. Bueno, ¿cómo debe un cristiano aplicar el principio teológico en nuestras vidas actuales? Vamos a comprender el texto en nuestro contexto. Ahora tenemos lo que necesitamos en el principio teológico. Hemos también evaluado todo en el paso 3. Ya estamos listos para empezar viviendo lo que vemos en el texto bíblico. Pero quiero compartir que hay 3, voy a llamar subpasos en esa parte. Número 1, hay que observar cómo los principios teológicos en el texto bíblico enfrentan la situación de aquel momento, buscan los elementos clave. Otra vez, estamos haciendo contacto entre el mundo antiguo y el mundo nuestro para averiguar que realmente son comparables las circunstancias, ¿ok? Y también observar cómo el autor trata este asunto, ¿ok? Número 2, vamos a buscar una situación en nuestras vidas que contenga todos los elementos clave. Otra vez, hay que ver que todo es importante. Y vamos a repetir eso cuando estudiamos el ejemplo. 3, debemos conseguir que nuestras aplicaciones sean específicas. Eso es crucial también, que no se deja en conceptos vagos, que llegamos a aplicaciones muy específicas a mi propia vida, a la iglesia donde me congrego, etc. ¿Ok? Eso es muy, pero muy importante. También, aunque hay muy pocos principios teológicos, vamos a ver que hay muchas maneras que podamos aplicar el principio en nuestras vidas. Por ejemplo, vamos a leer un pasaje rapidito para mostrar ese punto. Colosenses capítulo 4, versículo 5. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Ok? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debáis responder a cada uno. Bueno, el principio teológico es bastante obvio. Hay que andar sabiamente con los de afuera, los que no son salvos, o los que no son creyentes. Bueno, pero ¿cómo se aplica eso? Yo voy a aplicar eso en una forma diferente si estoy en el supermercado, con mi vecino, con familiares, cuando estoy tocando puertas, evangelizando, etc. La aplicación de ese principio teológico varía dependiendo del contexto en que se encuentra. Pero es el mismo principio teológico. Voy a aplicarlo en una forma con mi suegra y otro con mi vecino y otro con la señora que está ayudándome en ese supermercado. Depende del contexto cómo aplicamos. Y eso es simplemente el punto. Vamos a poder aplicar un solo principio en muchas maneras. ¿Ok? Muy bien. Bueno, en los últimos minutos quiero hacer lo siguiente. Vamos a hacer una investigación completa del libro del pasaje en Filipenses 4:13. Entonces, recomiendo que tomes un momento de leer, si tienes tiempo, leer todo el libro de Filipenses una vez, si no has leído recientemente o nunca, para que tengas una idea del contexto literario del pasaje. Por lo menos toma tiempo leer todo el capítulo 4 y eso te ayudaría en entender mejor lo que vamos a hacer. Entonces, cuando has hecho eso, por favor, continúa con el video siguiente y vamos a evaluar todos los 4 pasos en vivo.